¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de aplicación de funciones trigonométricas en la industria. Antes de comenzar, vamos a analizar la representación que vemos aquí y vamos a definir un par de conceptos que son muy importantes para poder avanzar. El primero que vamos a definir de ellos es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, como su nombre lo indica, es una figura geométrica que tiene tres lados, no necesariamente iguales, ¿ok? El triángulo rectángulo tiene la particularidad que la proyección que forma el ángulo del cateto adyacente y el cateto opuesto forman 90 grados. Es por eso que recibe su nombre de triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo recto. Otro de los aspectos que vamos a estar desarrollando en esta clase es el nombre de cada sección de este triángulo. Como podemos darnos cuenta, tenemos una sección en amarillo que tiene un acrónimo del CO, una sección en verde con un acrónimo del CA y una sección en azul con H. Vamos a estar desglosando qué significa cada uno de ellos. La sección en amarillo es el cateto opuesto al ángulo que estemos analizando. La sección en verde es el cateto adyacente al ángulo que estemos evaluando. Y la sección en azul es una palabra muy utilizada en ingeniería, que es la hipotenusa, pues este es el producto del famoso teorema de Pitágoras. La hipotenusa se obtiene a partir de la raíz cuadrada de la sumatoria de los catetos al cuadrado. Algo muy elemental en cualquier ámbito matemático y se da una aplicación del mismo en todos los aspectos. Se sorprenderían que hasta a nivel atómico, cuando se hacen ciertas consideraciones en las estructuras de acero, se toma en consideración el teorema de Pitágoras, ¿ok? Entonces, importante saber esos tres términos porque lo vamos a estar utilizando a medida que vayamos desarrollando la clase. Bien, cuando hablamos del seno, coseno y tangente, tenemos que estar bien conscientes que hace referencia a seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Es un término que hemos nombrado muchísimo al inicio de la clase. ¿Qué es este ángulo? Bueno, es la inclinación que se dan entre las intersecciones de los catetos. Esa es la definición más elemental de lo que es un ángulo. Cuando nosotros hablamos del seno del ángulo, vemos que su definición operacional es el cateto opuesto, este que estoy señalando, dividido entre la hipotenusa, es decir, que es CO entre H. Pero, ¿por qué se da de esta manera? Cuando yo estoy analizando en función de este triángulo, estoy sacando el seno de este ángulo, porque este ángulo es opuesto a este cateto. Fíjense que es muy importante en función de qué ángulo lo estoy haciendo. Yo estoy sacando el seno en función de este ángulo y es por eso que este cateto opuesto se toma en consideración para el cálculo. Esto no siempre pasa. Pues vean lo que pasa aquí. Si yo voy a calcular el seno de este ángulo, mi cateto opuesto pasa a ser este cateto. Entonces, importante que lo sepan porque es un error extra común en el desarrollo tanto académico como industrial. Muchas de las estructuras, de las fallas de estructura, sobre todo en armaduras de acero, es por no estar consciente de esto. Siempre que analicemos estas funciones trigonométricas, que son las tres básicas, importante que se haga en función del ángulo. Por ejemplo, en este caso netamente académico, yo estoy calculando el seno a partir de este ángulo, del ángulo A, por así llamarlo. Si lo estuviera calculando a partir de este ángulo, el cateto opuesto parecería ser este porque es opuesto al ángulo que estoy estudiando. Así que ojo con eso. El coseno, por su parte, también lo estoy haciendo en función de este ángulo y es el cateto adyacente. Para el coseno sí hay una regla memotécnica bastante sencilla que uno va a sacar el cateto donde esté el ángulo. Es decir, si yo voy a estar analizando este ángulo A, el cateto adyacente siempre va a ser donde está el ángulo porque está adyacente, está situado en el ángulo. Si yo quisiera el coseno de este ángulo, el adyacente es este que está acá, también en función del ángulo, pendiente con eso. La tangente es la relación entre los dos catetos, cateto opuesto sobre cateto adyacente, la misma regla, en función del ángulo que yo esté evaluando. Y esto en el análisis estructural
genera muchas fallas, muchachos. Así que pendiente en saber analizar e interpretar el ángulo que estemos evaluando. Nosotros estamos todo haciéndolo a partir de este ángulo para que ustedes se vayan familiarizando con la idea de las funciones trigonométricas. Entonces, pendiente con eso. Para llevarlo al plano de aplicación, vamos a ver qué solicitud tiene el cliente en este caso. Usted trabaja para una oficina de proyectos de ingeniería y en esta oportunidad la empresa ha sido contratada para llevar a cabo un proyecto de construcción e instalación de una torre de transmisión. El cliente solicita que sea una torre gemela a la que está instalada. También esto es una situación muy común encontrada en este tipo de negocio, ya sea por motivos de la instalación o incluso por la optimización de los costos. En cuanto a cables de alta tensión, se requiere que para que genere la mayor optimización de la energía sean gemelas para utilizar la menor cantidad de cable de alta tensión. Así que pendiente con estos tics porque son tipo de enseñanzas que uno aprende en campo. Es por ello que se realizan estudios topográficos para determinar la altura del mismo. Derivado de su ángulo de elevación, determina la altura de la torre según la instalación que se muestra a continuación. Esta es la instalación, es una torre de transmisión. Entonces vamos a ver cómo se plantea esta situación. Fíjense que nos dicen que es a partir de un estudio topográfico, es por eso que esto que estoy señalando viene dado como el poste topográfico. Este ángulo nos lo genera el equipo, que es el ángulo de elevación que se da al equipo, es decir, el equipo se instala, está instalado a 15 metros por motivos de la instalación también, y el ángulo que nos genera a partir de esos 15 metros es 35 grados. Como estamos a una distancia de 15 metros, esto pasa a ser nuestro cateto adyacente. Este 1.5 metros que vemos acá es la altura que hay desde el nivel de referencia hasta el poste topográfico. No es la altura total de la instalación, pues esta sección que está en rojo es lo que nos piden calcular a partir de la proyección de este ángulo. Entonces vamos a ver las definiciones operacionales, a ver qué función trigonométrica nos ayuda a encontrar este cateto. Bien, si revisamos la definición del seno de 35 grados, está en función de esto. El cateto opuesto al ángulo es la altura que me están pidiendo y la hipotenusa es la sumatoria de los catetos al cuadrado en función de mis catetos. Como nos podemos dar cuenta, solo poseemos el cateto adyacente y no tenemos ninguna información, más bien es la solicitud del cliente encontrar esto. Es decir que por el seno no es. Si lo analizamos en función del coseno de 35 grados, el adyacente al ángulo son 15 metros. Tengo un dato. Pero cuando voy a realizar la definición operacional también involucra la hipotenusa, que es la sumatoria de los catetos al cuadrado, así que no me sirve tampoco. Cuando paso a la tangente, veo que es el cateto opuesto, mi incógnita, y el cateto adyacente. Es decir que en función de la tangente de este ángulo sí lo puedo obtener porque tengo el grado de elevación y tengo el cateto adyacente. Puedo obtenerlo mediante un despeje. Y es aquí donde hago un paréntesis para dar un poco de jocosidad. Esa famosa expresión de irse por la tangente. Esto es muy pero que muy común. Yo estoy seguro que si hubiesen tenido esta distancia medida a partir de una cincha, a partir de cualquier método de medición, se hubiesen ido por la tangente porque es más sencillo calcularlos, ¿ok? Entonces, importante siempre conocer este pequeño truco de irse por la tangente. Si tengo cualquiera, si a mí me pidieran la distancia que hay a partir de la altura, si conociera este cateto, también me pudiera servir irme por la tangente. Entonces vamos a revisar cómo se hace. Planteamos la definición operacional, ya sabemos que es por la tangente. Lo transformamos en el requerimiento que tiene nuestro cliente, es decir, le damos nombre a cada uno de los datos. Nosotros queremos la altura de la torre. El adyacente es la distancia que hay del poste topográfico hasta mi torre de transmisión, son 15 metros, y sé que es tangente de 35 grados, pues es el grado de elevación que me da mi poste topográfico. Entonces, aplicando un simple despeje en función de la tangente, yo quiero obtener esta altura, entonces lo que hago es pasar a multiplicar los 15 metros y quedaría con esta expresión tangente de 35 multiplicado por 15 metros. Eso me da un valor de la altura de proyección de 10.50 metros. Aquí hago un paréntesis importante, se estima a partir del ángulo de elevación, no es la altura total. ¿Por qué no es la altura total?
pues la altura total es la sumatoria entre la altura de proyección, esta que acabo de calcular, y la altura del poste topográfico. Recuerden que el poste topográfico mide 1.5 metros. Entonces la sumatoria de esto sí me da la altura total de la torre. Entonces, importante siempre recordar la altura del poste. Entonces, fíjense tan sencillo como hemos explicado esta aplicación de trigonometría plana. Importante conocer, soy muy enfático en decirle que cuando se hace el estudio de los ángulos, seno del ángulo, coseno del ángulo, importantísimo, estimados, que sepamos en función de qué ángulo se está calculando, porque a partir de ahí es que se va a derivar la función trigonométrica. Soy muy insistente en decirlo. También la invitación es a practicar y tomar referencias de otros datos. Nosotros por nuestra parte vamos a estar actualizando contenido de trigonometría porque de verdad que es muy, pero que muy amplio, y podemos seguir explicando acerca de aplicaciones que sean en la industria, sobre todo en el área de mecánica vectorial, análisis estructural, armaduras. Tiene muchísima aplicación la trigonometría. Esto es para que ustedes vayan formando ese conocimiento básico para poder darle pie al análisis de mecánica vectorial. Entonces, esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la siguiente.